Y es momento de hablar ahora con Álvaro Carballo sobre un histórico de nuestro país. ¿Cómo andas, Álvaro? Muy bien, muy bien. Histórico de los Herrumbres. ¿Te extrañaba? Me extrañaba, sí. me imagino. ¿Te extrañaba? La verdad que sí. Yo estuve siguiendo tu viaje por redes. Sí, yo sé que sí. Yo sé que me Sí, seguiste. te stalkeé. O sea, no sé qué quiere decir todavía, pero sé que tiene que ver con seguir a alguien en redes. Sí, y además que yo lo voy a entender seguramente, ¿no? Porque sos joven. Es el código que manejamos los milenios. Exacto. Pero sí, Herrumbre. Herrumbre, me emocionó porque me reencontré con mi juventud, mis primeros trabajos en radio. Sí. Yo me llamaba Rock de acá y los conocí a ellos. No estaba el Yeti hoy, que es el vocalista, por ejemplo. Grandes tipos. Yo le pregunté a ver si se sacaba la campera de cuero al sol, sobre todo en estos días de calor, que son bastante altas las temperaturas. Decía que no. Y le digo, bueno, claro. Ando de chaleco, te dijo. Sí, como máximo. Me dijo, máximo chaleco. Le digo, bueno, prácticamente lo mismo, pero le digo, aire acondicionado, imagino. Estás loco, me dice, no. Y ahí le dijimos, los señores mayores le dijimos al joven Alejo, anda a escuchar trap. Claro. ¿No? Eso fue más o menos el resumen de la charla. Pero para mí una emoción reencontrarme con... Me hicieron bullying. Bueno, sí, otros dirían que te pusimos en tu lugar, ¿no? Bueno, pero dijiste que íbamos a hablar de un histórico, y es verdad. Sí, de un histórico, un salado de verdad, Juseca, Julio César Castro. A ver, humorista diría de los fundadores de la patria, ¿no? De los próceres del humor en Uruguay. Empezó haciendo el personaje, en realidad, para una tira radial en El Espectador en el año 60 y poco, 62, si no me falla la neurona. Y ahí empezó a hacer algunos libretos y a crear este personaje que tiene una raíz familiar. Su principal personaje, en realidad, no es uno, sino que es un lugar, que es el boliche El Resorte. Claro. Un boliche... Hay un boliche que se llama El Resorte en Montevideo, por la calle de Caramuru, cerca de Punta Gorda, que tiene algunos parroquianos que le hacen homenaje al Resorte de Juseca. ¿Sí? Pero en el Resorte de Juseca vos te encontrabas, era un boliche que no tenía bolichero, pero ahí estaba siempre la Dubija y el Tape Olmedo. Había personajes como Rosadito Verdoso, que era uno que aparecía siempre, o el Gato Barcino, que era un nombre ideal, porque un gato en un bar que sea Barcino era... Claro. Como la frutilla de la torta. Pero con ese humor jugaba Juseca. Que, por ejemplo, tiene en estos cuentos, ¿a qué viene a cuento? ¿Por qué hablamos de Juseca hoy? Juseca, su trabajo, su obra se está reeditando a través de Planeta. Hay 6 títulos que se han reeditado, me los anoté para no errarle a ninguno. Todos tienen ilustración de tapa de Fidel Esclavo. El Resorte está de fiesta, hay barullo en el Resorte. Paco Entero, Aura que dice, la Dubija, el Tape Olmedo y un quesito para picar. Y nadie entiende nada y lo que el viento regresó. Lo que el viento regresó es uno de los que tengo acá. Donde aparece uno de esos personajes que te digo que él bautizaba y describía de una manera espectacular. Jovencito Vetusto. Y es un muchacho que se casó hace muy poco, podría ser... Perfectamente. Pero llega la primera Navidad en pareja. ¿Y qué le dice su esposa? Quiero un árbol de Navidad con mayúsculas. Y el tipo entra en pánico y no sabe cómo resolverlo y termina yendo al Resorte donde le aconsejan, bueno, en realidad comprar buscapié, que eran llamémosle un tipo de pirotecnia de esta que se tira a la fiesta, pero claro, de la vieja guardia. Buscapié, claro, y le aconsejan que se lo tire entre las piernas a la mujer para que baile y que después cuando está bailando se los tire cerca de la cabeza para que vea las estrellitas. Y la mujer termina una semana entera cumpliendo con ese ritual. Ese es el humor de Juseca, que estaba basado en una gran capacidad de observar. O sea, en realidad Juseca más que nada era un tipo inteligente, fino y ahora dirían empático. En otra época te hubieran dicho con sensibilidad popular. Describía cosas en el Resorte, pasaban cosas de filosofía profunda, de grandes emociones y cosas políticas también. Eso te iba a preguntar un poco en qué se basaba en su inteligencia y su humor, porque gran parte de los humoristas en general tienen esa sabiduría, esa inteligencia para poder interpretar lo que está pasando y al mismo tiempo convertirlo, darle una mirada humorística, ¿no? ¿En qué se basaba él? Para él era como una constante en la vida. Para mí hay una cosa fundamental en su historia como narrador, además, porque él es un montevideano escribiendo en muchos casos, sobre costumbres del interior y con un tono campechano, campesino. Siendo que era un tipo netamente capitalino. ¿Qué había pasado? Su abuelo era un anarquista que anduvo trillando todo el interior uruguayo. Y entonces señalo lo de anarquista y lo del interior porque las dos cosas entran. Claro. Por un lado, una forma de entender el mundo y por otro lado, un empaparse a través de los cuentos del abuelo de cómo se vivía fuera de Montevideo. Hay algunos relatos, por ejemplo, de un fulano que arma una estación de tren. ¿Y dónde puso? Sí, puso una estación de tren por donde pasaba la vía para sentarse a mirar pasar el tren.
Y si vos te pones a pensar, yo hace poco estuve en 18 de julio, que es un pueblo al norte del Chuy, Sí. y a la hora que va a pasar el ómnibus, al atardecer, hay gente que va a la ruta y se sienta, hay bancos para mirar la ruta, y lo que se ve es pasar el tránsito. Y eso genera un... Eso, Sí, el Joseca aeropuerto también pasa. Atrás del aeropuerto Atrás del actualmente tal cual. hay autos y Mirando gente despegues. con sillitas mirando los despegues. Claro que sí. Joseca te pintaba esos costumbrismos, pero con una sencillez fenomenal, porque además desde ese humor con mucho toque de absurdo tal vez, ¿no? Porque poner una estación de tren, no podés poner una... Claro. Llevado a la exageración, quizás, ¿no? Totalmente. Hay otro relato que se llama, bueno, ahora no me acuerdo el nombre en realidad, pero es un tipo que tiene un talón asesino. Un hombre que tiene una... ¿Un qué? Un talón asesino, porque es un gran fumigador. Es un gran fumigador y entonces va por la vida, fumigando, salvo las hormigas. Las hormigas no las fumiga, sino que las mata a talonazos. Y un día se encuentra con una hormiga que le logra esquivar el talón. Y a partir de ahí se deriva una serie de cosas, que hacen a la vida de ese personaje. Pero está buenísimo, porque eso también es observación de que a la gente muchas veces, si tiene un hormiguero cerca, el que vive en una casa y más una casa afuera, tiene un hormiguero, muchas veces pasa pisoteándola. ¿Y con qué la pisotea? Con el talón de la hormiga. Entonces, esas cosas él la transforma en humor con una fineza brutal. Sí. Que esta colección de libros, además, se esté reeditando con ilustraciones de tapa de Fidel Esclavo, para mí tiene otro link con Cuque Esclavo. Cuque Esclavo, otro de los próceres del humor en Uruguay, su sobrino Fidel, un artista plástico de la hostia, y entonces para mí esto en algún punto es como un nexo entre, Lo junta, ¿no? entre los dos. Sí. En uno de estos libros, en Lo que el viento regresó, además tiene para mi gusto un plus, si se quiere, y es que el prólogo tiene dos prólogos. Uno lo hace su ex compañera, pero otro lo hace la nieta. Y una nieta con todo el cariño que le podía tener cualquiera a su abuelo, pero además que es una mujer que se emociona mucho cuando le llegan las repercusiones, aún al día de hoy, sobre cómo su abuelo le alegró la vida y le sigue alegrando a mucha gente, Claro. ¿no? Y ella cuenta alguna cosa muy íntima, muy particular, cuenta la última charla que tuvo con Joseca, donde le pintó de repente en una frase, le dijo algo así como, no hay cómo humanizar el capitalismo. Y eso encierra, en algún punto se puede pensar que encierra su humor, pero encierra una visión del mundo y una forma dura también, si quería, de decir las cosas. Lo podías tomar del lado que quisieras. Por eso para mí es cualquiera de estos 6 libros que se ha reeditado a través del Planeta, vayan, consíganlo. Son tremendo regalo para la Navidad y lectura para todo el año. Álvaro, me parece que también está bueno comentar, que vos me lo mencionaste fuera del aire, pero Sí. la gente lo tiene que saber, es que coincidiste también trabajando con él. Y sí. está bueno porque eso también habla del gran profesional que sos y hace cuánto estás en eso. Eso habla de que soy viejo, nada más. No, no, no. Yo trabajé en Guambia, coincidí con Joseca del 96 al 2000, cuando se cerró la revista. Un tipo con con un oficio que era admirable, porque ya era Joseca. Entonces era un tipo con un derecho adquirido, si quería talentear o relajarse en algo, Claro. para hacerlo, ¿no? Los próceres tienen esas ventajas, Maradona las tenía, Sí, supongo sí. yo a la hora de entrenar. Tal ponele. cual. Bueno, en el caso de Joseca era de los primeros en entregar su material, que además iba con ilustraciones de Ombú, era la última página de Guambia y era la página consumida con avidez o mirada con avidez, porque era un pedazo de firma. Cuando vos veías que estaba Joseca había escrito ahí, ya era épocas en las que muchas veces se mandaba por fax y a veces creo que llegaba a mandar algún fax manuscrito y había que tipearlo. Y después estaban empezando los correos electrónicos y también mandó alguna nota así. No era un asiduo de la redacción, pero sin embargo cuando iba era un placer escucharlo. Y la da vuelta, me imagino, que es como cuando llega una estrella. Sí, lo que pasa es que ahí también era toda gente con una idiosincrasia muy particular en la revista y humoristas. Entonces era un humorista a la par y tiraba una broma en su tono, sutil y demás, y aceptaba la de los otros al mismo nivel. Claro. O sea que a mí me parece que era tan grande que se ponía a nivel de todos. Claro, claro, sí, tal cual. Que es también un poco la humildad de los grandes, ¿no? Que Tal cual. cuando eso sucede, cuando lo va a conocer a esa persona tan grande o tan heroica, cuando uno lo ve más desde Un abajo, referente, ¿no? De otro lugar, sí. ese referente exacto, a veces sorprende porque te encontrás con varias cosas. No obstante, cuando los grandes de verdad los conoces, en general tienen esa postura, ¿no? De salir de ese pedestal en el que uno lo tiene y se baja a tierra solo. Claro, como que les incomoda incluso a veces. Claro. ¿No? ¿Cómo te pasa a vos? No, para nada. Pero sin ir más lejos, hay un montón de deportistas que uno sigue como admirándolo, ¿no? Y cuando uno los escucha hablar,
se sorprende, para bien o para mal, pero en general los tipos que están un escalón encima de los demás, en sus pares, ¿no? Tienen cierta actitud en esa humildad verdadera, genuina, y no la falsa humildad. Me parece que acá se repite. Y eso tenía Juseca, era a mi gusto un crack. Así que nada. Y lo bueno, perdón que te interrumpo, lo bueno es que estas reediciones llegan a los más jóvenes que quizás con esta locura de las redes sociales no tienen la posibilidad de conocerlo o de tenerlo presente, y con estas reediciones tienen la oportunidad de hacerlo. Sí, tal cual. Y yo te diría dos cosas. Una, está bien, es cierto, ¿no? Las reediciones permiten llegar a públicos nuevos, y también la literatura, sea con más tono de humor o no, genera emociones. En este caso genera risas, sonrisas o como lo quieras llamar. Entonces, para muchas personas también reencontrarse con el personaje, con el autor, es volver a emociones de cuando lo leyó antes, cuando lo escuchó en la radio o cuando lo vio en televisión. Tuvo una época de éxito Juseca, por ejemplo, en Canal 10, en un programa llamado Caleidoscopio. Se paralizaba el canal cuando iba Juseca a los mediodías a hacer su fragmento, su sección, perdón, de humor. Sí. Entonces, bueno, nada, pasen por una librería, ¿qué más les voy a decir? Leer es un vicio, hermoso. Tener un libro en la mano es precioso, y más si puede ser un lindo regalo. Vamos a hacer una aclaración para la jornada de hoy, que habitualmente a las 21 horas, a las 9 de la noche, hay un programa que se llama Historias Propias, que lo conduce el señor que tengo a mi derecha y lo están viendo en pantalla, pero en la jornada de hoy no va a poder salir al aire, pero sí va a continuar, ¿no? Sí, hoy el canal va a estar transmitiendo la entrega de los premios Florencio a partir de las 20:30. Historias Propias vuelve el lunes que viene con una entrevista con Ana Karina Rossi, cantante de tangos, uruguaya, intérprete, una fenómena que vive en París, que hace un rato Pablo le preguntaba a los Arrumbre por qué habían hecho durante la pandemia. ¿Sabes lo que hizo Ana Karina en París durante la pandemia? No lo tengo. Un día tenía unos vecinos que le gritaron, sabemos que sos cantante. Y entonces, ¿qué hizo? Armó un espectáculo para todos los vecinos del edificio donde vivía. Invitó a que la gente quisiera bajar al patio, un patio abierto muy grande, y ella desde el balcón de su cocina puso amplificación y empezó a hacer recitales para los vecinos, y se transformó en una heroína del barrio. Nada, qué increíble. Además, fue una imagen bastante repetida esa, ¿no? Aquel que estaba en el balcón de su casa y tenía la posibilidad de hacer cualquier espectáculo artístico. De entretener. De entretener, sí, tal cual. Que fue sobre todo en Europa, ¿no? Acá quizás no lo vivimos tanto, el encierro prolongado, pero que sí, se recontravió eso, que la verdad que a la gente le vino bien, porque ante tanto encierro, un poco de cultura y de diversión. Está genial. Bueno, así que nada, hoy los Florencio, pero el lunes que viene vuelve Historias Propias con Ana Karina Rossi. Álvaro, muchísimas gracias. Y lean a Juseca. Sí, lean a Juseca en todas las librerías del país. Exacto.